Estén de pie, vamos a dar gracias a Dios. Oremos, Señor Jesucristo, este es el momento de escuchar tu palabra. Nos presentamos, Señor Jesucristo, y agradecemos, Señor, esta bella oportunidad, un día más que nos das de poder, Señor Jesús, meditar, reflexionar, adquirir ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor Jesucristo. Usa mi vida y usa mi mente, mi cuerpo entero, Señor Jesucristo, para predicar tu palabra, Señor Jesús. Háblanos conforme a tu voluntad, háblanos conforme a la necesidad nuestra y que podamos, Señor Jesucristo, verdad, poner por obra tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Las damas van a buscar Proverbios capítulo 20, verso 6, las damas. Y los caballeros van a buscar Proverbios capítulo 14, verso 1. Las damas, Proverbios 26 y los caballeros, Proverbios 14, 1. Bueno, hay más caballeros que damas, vea. Proverbios 26, van a leer las damas. Proverbios 26, a la voz de 3. A ver, a la 1, a las 2, ahí está también en la pantalla, por si no lo han encontrado. Las damas solamente, las damas. Proverbios 26, a las 3. No, yo oí como un murmullo ahí. Vamos a leer a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí sí estuvo mejor. Y los caballeros vamos a leer Proverbios 14, 1. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Volvamos otra vez porque tampoco lo escuché como muy a la unánime. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, esa estuvo mejor. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Hoy es un día de familia. El tema es los roles en la familia, es decir, las funciones, los papeles, lo que hay que hacer en la familia. Vamos a meditar y el primer versículo que dice la palabra del Señor es: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O en otras palabras, hay muchos hombres que dicen: yo soy muy bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy muy buen trabajador, yo soy muy buen esposo, yo soy muy buen padre, yo soy muy esto y aquello y lo otro y lo otro. Proclaman su propia bondad, pero a la hora de la verdad, hombres de verdad son muy difíciles de encontrar. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O en otras palabras, es difícil encontrar hombres de verdad, pero yo sé que los hombres de verdad están aquí en la iglesia del Señor Jesucristo. Y también dice: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus propias manos la derriba. Eso a mí lo que me indica es que Dios le da mucha importancia a la mujer. Las damas son muy importantes entre nosotros, muy importantes. Y entonces dice que la mujer necesita sabiduría y nosotros sabemos que el único que da sabiduría es Dios. Y el que falte sabiduría, pídasela a Dios. El que le falte sabiduría, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, la mujer sabia edifica la casa. O en otras palabras, la casa no empieza edificada. La casa hay que edificarla. Todas las casas no arrancan de una vez ya hechas. Yo les he contado que nosotros empezamos, no fue lo mejor, pero yo les he contado que mi esposa y yo empezamos sin colchón siquiera para la cama. Imagínense cómo sería, cómo empezamos. Empezamos en menos de 0. Pero hemos ido edificando y gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha rodeado de mujeres sabias y gracias a Dios por mi esposa, ¿cierto? Que ha edificado una maravillosa casa.
Pero la mujer necia con sus propias manos la derriba, la destruye, la acaba. Así es que, ¿de qué grupo queremos ser? ¿De los hombres que son difíciles de encontrar? ¿De las mujeres sabias que edifican su casa? ¿O de aquellos hombres del común? Hombres de verdad, pocos. Y entonces hay muchos hombres del común, hay muchos. Mujeres necias que derriban sus propias casas, muchas. Pero ¿de cuál lado queremos estar? ¿De los que edifican, de los que construyen, de los que en verdad somos de verdad, o queremos ser del común? Nosotros sabemos que existen diferentes culturas, ¿verdad? Y existen, de acuerdo a la cultura, existen diferentes estructuras familiares, ¿cierto? Por ejemplo, existen familias en las que el padre es el centro de toda la vida familiar. O sea, todo gira en torno al padre. La mujer en esos casos es relegada solo a oficios domésticos y simplemente es alguien que sirve para reproducir la especie humana. Es decir, alguien que simplemente sirve para poner su cuerpo y dar engendramiento a un ser humano. Pero en ese tipo de estructuras familiares, en donde el padre es el centro de todo, que se llaman familias patriarcales, es patriarca, es decir, el padre es el centro de todo. Ese tipo de familia no es la familia de la más correcta, no es la más correcta. También existen al revés familias en donde no es el padre sino la madre el centro de toda la vida familiar, y ese tipo de familia se llama matriarcal, es decir, la madre es el centro de toda la familia. Y quiero decirles, tampoco es la estructura familiar ideal, no. La idea es que nuestras familias, acorde a nuestra nueva vida en Cristo, sean cristocéntricas. Es decir, que no sea el centro de la familia el padre, no sea el centro de la familia la madre, o peor aún, porque también hay familias en donde el centro de la vida familiar son los hijos. Hay familias que giran en torno al hijo o a la hija, ¿cierto? Entonces, todo gira en torno a los hijos, todo. Hay familias así, pero peor. Nuestras familias deben girar en torno a Cristo. Jesucristo tiene que ser el centro de toda nuestra vida familiar. Es decir, que todos los miembros de la familia tienen valor, son importantes, merecen el respeto, el amor, el cuidado, el buen trato, pero el centro de nuestra familia debe ser Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que cada uno desempeñemos el papel que nos corresponde de manera correcta, ¿verdad? Ahora bien, nosotros sabemos, no es una cosa rara, no es una cosa extraña, es una realidad que podemos observar muy fácilmente, que existen diferentes tipos de relaciones entre los miembros del hogar. Entonces existe relación esposo-esposa, existe la relación padre-hijo, ¿cierto? Y eso entonces deriva que cada uno de nosotros tengamos que desempeñar un papel en el hogar. Entonces, en la relación esposo-esposa, o somos esposos o somos esposas. En la relación padre-hijo, o somos padres o somos hijos, ¿verdad? Cada uno debe desempeñar la función de acuerdo a la posición que tenga, sea esposo, esposa, padre, madre o hijo, ¿verdad? Padre, madre o hijo. Ahora bien, dependiendo de la cultura, las familias adoptan diferentes costumbres. Por ejemplo, en estos días hemos visto noticias de Afganistán, como la gente, oiga, hermanos, nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios por este país tan bonito. A pesar de tantas cosas, qué país tan hermoso, tan bueno, tan rico, tan maravilloso, buenos climas. Ya nosotros somos privilegiados, hermanos. Y a veces no consideramos, no valoramos lo que tenemos.
Ustedes, yo no sé si han visto esas noticias, como esa gente quiere, aunque sea colgado del avión, pero salir de allá, aunque arriesguen su vida, y aunque algunos se han despegado del avión y se han caído ahí y han muerto. Hermano, ¿qué tal que nosotros tuviéramos que estar en el aeropuerto bregando a ver cómo salimos del país? No, qué tristeza. Pero bueno, allá en Afganistán, de acuerdo a su extrema interpretación de la ley islámica, ellos son del Islam, talibanes. Allá las mujeres en Afganistán, las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, ni siquiera pueden salir a la calle si no salen acompañadas con un varón de su familia. No pueden tener el mismo transporte público. Oiga, una cantidad de cosas. En otras palabras, en Afganistán, por ejemplo, que es un ejemplo de muchos, la mujer simplemente pasa a ser un objeto más de la casa. No puede estudiar, no puede trabajar, no puede salir sino acompañada de un varón. Entonces es un objeto más, es parte de la decoración de la casa prácticamente. Eso no es lo correcto, no es lo correcto. Es una anulación total de la mujer. La convierte a la mujer en un objeto y eso no es lo correcto, ¿cierto? No es lo correcto. Respetamos las costumbres culturales de los países, pero delante de Dios eso no es lo correcto y lo vamos a ver, ¿cierto? Porque la estructura correcta de un hogar debe basarse en la relación correcta y en el desempeño correcto de los diferentes roles, de los diferentes papeles, de las diferentes funciones que cada miembro del hogar debe desarrollar, ¿cierto? ¿Sí? O en otras palabras, la estructura del hogar debe basarse en que cada miembro del hogar desarrolle de una manera correcta lo que le corresponde hacer, ¿cierto? O sea, que el papá sea papá, que la mamá sea mamá y que el hijo sea hijo. En el orden de Dios para la familia, una de las tantas tareas que Dios le ha colocado al hombre es ser proveedor. Proveedor. Primera Timoteo capítulo 5 verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga, si alguno no provee para los suyos. O en otras palabras, si alguno no ve, si alguno no mira, provee es ver, mirar la necesidad del otro. Pero ¿cómo voy a mirar la necesidad del otro si no me estoy fijando en él? ¿Cierto? Hay gente que solo se fija en sí mismo. Entonces dice, voy a poner cualquier ejemplo. A mí me gustan las lentejas, entonces yo no voy a comprar sino lentejas para mi casa. ¿Cierto? A mí me gusta la carne, entonces, no voy a sino a comprar carne. A mí no me hace daño el azúcar, entonces voy a comprar azúcar y que todo sea azucarado. Así los demás tengan diabetes, ¿cierto? No piensan en los demás. Para uno proveer a otro, tiene que mirar la necesidad del otro. No mi propia necesidad, sino la necesidad del otro. Y hay padres que no se dan cuenta que necesita nadie, ¿cierto? Hay padres que no se dan cuenta si su esposa necesita interiores o no. Y me perdonan pues digamos la realidad de las cosas. Y si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, no cree en Dios o lo ha negado o ha negado que cree en Dios, ¿cierto? Y dice, y es peor que un incrédulo, peor, ni siquiera igual, es peor que un incrédulo. Así es que, amados hermanos, tenemos una tarea una función, un papel, un rol bien importante en nuestra casa y es ser proveedores.
Creo que nosotros tenemos al mejor de los padres que nos ha dado ejemplo. Dios ha sido un proveedor indiscutible. A nosotros no nos ha faltado nada, lo que hace que nos, mejor dicho, es que Dios, aún desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha cuidado. Bueno, yo he sentido la mano poderosa de Dios aún desde antes de ser convertido a Dios. Siempre Dios ha tenido misericordia de toda la humanidad. Entonces, si Dios nos ha dado ejemplo, tomemos nosotros el ejemplo. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, peor que un incrédulo. Entonces, una de las tareas es proveer. Y si no proveemos, estamos graves. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ahora, no solamente a los hombres, también las mujeres tienen sus tareitas, ¿cierto? Y yo me he puesto a pensar, hermano, que la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo en donde uno se debería mirar siempre. ¿Para qué sirve un espejo? Pues para mirar cómo estoy, ¿cierto? Si estoy peinado, despeinado, si estoy... A veces nos miramos al espejo y estamos carecolchón, una raya aquí que nos queda marcada de la almohada, de la cobija, del colchón, ¿cierto? El espejo nos muestra la realidad y el mejor espejo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y en Proverbios 31:10, la palabra le dejó un espejo a las damas, un espejo muy bonito, muy bonito. Proverbios 31:10 hace un elogio a la mujer virtuosa, un elogio. Y yo quiero decirte en esta mañana, no por lamber, no por sobar saco, de verdad, créanme que no, pero damas, se puede ser mujer virtuosa. Y dice la palabra del Señor, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O en otras palabras, una mujer virtuosa es muy difícil de encontrar. Una mujer virtuosa, una mujer con virtud, una mujer con capacidad. Virtud es la capacidad de hacer. Una mujer con la capacidad de hacer es muy difícil de encontrar. Dice, porque dice, su estima sobrepasa largamente, no es ni parecido, sobrepasa su estima, su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Uno de los minerales, uno de los elementos de la tierra más valiosos es el oro, ¿cierto? Y eso, la gente busca el oro y para donde aparece el oro, para allá van y se desbocan por el oro y se matan por el oro, porque es un metal precioso y valioso. Y eso nunca baja de precio, eso antes siempre sube. Y dice, mis apreciadas damas, valórense, valórense. Dice que la estima de una mujer virtuosa, dice que sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas. Damas virtuosas de la iglesia del Señor, ustedes valen demasiado. Valórense, valórense, dense su valor. No estoy diciendo pínchese, pues. No le estoy diciendo, enorgullezcase ahí, pues, créase más que lo. No, sino que dése su valor. Crea que usted es una mujer virtuosa. Y dice, y por tanto, verso 11, el corazón del marido está en ella confiado, tranquilo, relajado. Créame que no es por sobar saco. Yo con mi esposa me siento tranquilo, confiado, me siento bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando una mujer es virtuosa, el corazón del marido está en ella confiado.
Y dice, y no carece de ganancias. Dice, no carece, o sea, no faltan las ganancias. Bueno, cuando hay una mujer virtuosa, no faltan las ganancias, no faltan. Siempre, por algún lado, aparecerán las ganancias. Yo ahorita en el culto de las 9 contaba una anécdota que desde una de muchas, hermano, de verdad, de una de muchas. Al principio mi esposa era la Dora para todo, la Dora para todo, ¿cierto? La trapeadora, la lavadora, la barredora, todo, la que hacía todo, la hacedora. Y no teníamos lavadora, pues lavadora eléctrica. La lavadora era ella, a punta de mano. Y para acabar de ajustar, pues tenía una infección en la piel de las manos y tenía que ponerse guantes y aún así se le formaban heridas y no había dinero con qué comprar una lavadora. Y yo recuerdo que ella, pues los niños estaban pequeños y entonces no había forma de que ella se pudiera ir a trabajar a la calle. Y ella consiguió un trabajo haciendo cartas de pintuco. ¿Qué tenía que hacer? Coger una carta grande. Ahí estaban los diferentes colores. Escoger unos adhesivos, despegarlos de otra carta y ponerlos en el lugar adecuado. Eso era un trabajo. Coger los adhesivos pequeños, colocarlos en el lugar de que le correspondía a cada uno. Bueno, eso es un trabajo. Eso por cada carta le daban, no sé, 100 pesos. Yo no me acuerdo cuánto era que le daban. Eso era nada. Pero yo recuerdo que ella, trabajando duro de día y de noche, recogió y compró la lavadora. Bueno, cuando hay mujeres virtuosas, yo no estoy mandando a que entonces, hey, mi hija, vea, ahí el pastor dijo que entonces que, a ver, compre usted la lavadora, compre usted la. No, eso debería ser tarea del hombre. Lo que pasa es que lastimosamente es duro hoy en día la economía y queda pesado. Pero quiero contarles eso como anécdota. Una mujer virtuosa. Dice, no carece de ganancias. Dice, ella le da bien y no mal. Una mujer virtuosa da bien, es benigna, no maligna. El cáncer es maligno. El cáncer donde llega invade con malignidad. Pero una mujer virtuosa es benigna, donde llega, ay, inunda frescor, inunda bendición, inunda de cosas buenas. Da ella bien y no mal. Y dice, no solamente un día, todos los días de su vida. Dice que busca lino y lana y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Cierto? Pero hay damas con todo el cariño y el respeto. Hay damas que se casan esperando encontrar el príncipe azul que les coloque una empleada del servicio es que para no hacer nada, para que no le quiebren las uñas. Hay damas así, no, con todo el cariño y el respeto, hay damas así. Pero dice la palabra del Señor que una mujer virtuosa trabaja con sus propias manos. Y yo no estoy diciendo que entonces, pues, si en determinadas circunstancias, determinados momentos, se tenga que contratar una empleada del servicio, no, pues sea algo malo, no estoy diciendo eso. Pero hermanos, hermanas, una mujer virtuosa trabaja con sus propias manos. Y dice, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Se acuerda de la necesidad de su familia. ¿Sí? Dice, considera la heredad, la compra, es una buena administradora. Una mujer virtuosa es una mujer administradora. Yo soy convencido que las damas son mejores administradoras que los caballeros. Nosotros los caballeros somos menos administradores. Dice, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Hermano, amigo,
Hermana, ay, Dios le dio a la mujer la capacidad de dar a luz con dolor. A nosotros los hombres nos mata una gripa, ¿sí o no? A nosotros los hombres nos da una gripa y nos queremos morir, los que ya nos quedamos ahí tirados en la cama. Ay. Y la mujer con gripa y todo, y trabaja y lucha y se esfuerza y va para adelante. La mujer es guapa. Y dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga ni de noche. Aplica su mano al uso, es decir, trabaja. Sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, es decir, que no solamente mira por su familia, sino que también ve la necesidad afuera. Y dice, no tiene temor de la nieve por su familia, no se preocupa si llega la nieve o si llega el calor o si llega esto o aquello, porque la mujer está preparando a la familia para todo. Dice, porque su familia, si está en invierno, su familia está vestida de ropas dobles. Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Se hace telas y aún le alcanza para vender. Da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Se ríe de lo porvenir, es decir, no se preocupa por el futuro. Abre su boca con sabiduría, oiga, abre su boca con sabiduría. No anda por ahí enredada en cuentos, en chismes, en enredos, sino que habla con sabiduría. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y no tienen otra cosa que decir, sino, bienaventurada mi mamá. Mi esposa se levanta a las 5 de la mañana todos los días a hacerle la comida a los muchachos para el trabajo. Y por allá ya le están empacando hasta el desayuno a Daniel, hasta el desayuno. Pues a las 9, Daniel escribe, mamá, qué desayuno tan rico. Cuando hay una mujer virtuosa, no queda otra cosa sino decirle bienaventurada, gloria a Dios. Y su marido también la alaba. Y dice el verso 29, muchas mujeres hicieron el bien, muchas mujeres han hecho el bien, dice, mas tú, oh mujer virtuosa, las sobrepasas a todas. Pero eso sí, damas, cuidado, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta, la que teme a Jehová, no es la pinchada, no es la creída, no es la orgullosa, no es la vanidosa, no. La mujer que alaba a Jehová, perdón, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dice, dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer virtuosa y el hombre virtuoso son conocidos por sus hechos. No por lo que habla, sino por lo que hace. Somos conocidos por lo que hacemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, entonces tenemos un espejo para los hombres y tenemos un espejo para las damas. Así es que volvamos a recordar que la familia tiene muchas tareas dentro de la sociedad. Por ejemplo, la unión en matrimonio. Hoy en día los muchachos no se quieren casar, no se quieren comprometer, no quieren adquirir ningún compromiso, no quieren unirse en el santo matrimonio. Quieren vivir de cualquier manera, en unión libre, en fin. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros tenemos tareas dentro de la sociedad, como familia. ¿Qué tenemos? La primera tarea, hombre, unirnos en el santo estado del matrimonio. También la procreación, o sea, tener hijos, creced y multiplicados, dice la palabra del Señor. Pero no solamente tener el hijo, porque tener el hijo es muy fácil, si no este mundo no estaría tan lleno de gente. Tener hijos es muy fácil, pero no solamente la familia está encargada, no tiene solamente la tarea de procrear, de tener hijos.
Yo tuve un familiar, un primo lejano, irresponsable, ignorante, que no hacía sino tener hijos. Tuvo como 9 hijos. Y era en verdad que era un ignorante. Tuvo como 9 hijos. Y por allá un día peleando en medio de una borrachera se hizo matar. Joven, muy joven, se hizo matar. Entonces no es solamente procrear hijos. Aquel hombre tuvo como 9 hijos y los dejó regados por todas partes, 9 hijos. Y era un muchachito, era un muchacho. Es también la crianza, la educación, la formación de cada uno de los miembros del hogar. Es el gobierno de nuestra casa. Es preparar la vida en sociedad. No es solamente la alimentación saludable, que es importante también, alimentar saludablemente a nuestra familia, el cuidado de la salud de los niños, de los enfermos, de los ancianos. Es motivar a esos jóvenes nuestros a que escojan la mejor profesión, y si no estudiaron, pues que escojan el mejor trabajo. Y el mejor trabajo no necesariamente es el que da más plata. El mejor trabajo es el que se hace honradamente delante de Dios, con principios, fundamentos y valores y ética cristiana. Pero yo quiero decirles que la tarea más importante que tiene la familia es trabajar porque en nuestra familia existan normas y principios de carácter moral y ético, con el fin de que cuando esos pequeños nuestros tengan que enfrentarse a una sociedad, se enfrenten de la mejor manera sin dejar de ser cristianos. Porque tristemente nosotros preparamos a nuestros hijos en una burbuja en donde nunca se relacionan con el mundo exterior. Y cuando llegan a los 13, 14, 15 años, ya se tienen que enfrentar a una sociedad, porque tarde o temprano se tienen que enfrentar a una sociedad, y como no están adaptados, entonces se estrellan, se chocan. Y esa no es la idea. La idea es que ellos se puedan adaptar a la sociedad y sean útiles para la sociedad sin dejar de ser cristianos. Entonces, los conflictos familiares aparecen cuando no se cumplen los papeles, los roles que cada uno de nosotros debemos cumplir en el hogar. ¿Cierto? Es verdad que las condiciones familiares han venido cambiando. O sea, las demandas de la sociedad han venido cambiando. Y eso ha hecho que los roles también vayan cambiando. Y es por eso que hoy en día hombres y mujeres tienen que trabajar para dar a sus hijos e hijas lo mejor. Y darle a los hijos lo mejor no es una mala intención, es una buena intención, es un buen deseo. Cubrir sus necesidades básicas es un buen deseo. Pero entonces padres y madres están preocupados por el papel de velar, de cuidar, de socializar, de atender, de vigilar, de instruir a los hijos e hijas. Pero se están yendo al otro extremo, y es descuidar la crianza de sus hijos. Y una de las tareas importantes de los padres es educar a sus hijos, preocuparse por la crianza de sus hijos, preocuparse por instruir a sus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como padres, yo me incluyo, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Eso es lo correcto, no es incorrecto, eso es lo que debemos hacer. Pero hay que tener mucho cuidado con irnos al otro extremo, y es descuidar a nuestra familia y permitir que el hogar se destruya o se acabe. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una cantidad de hijos huérfanos con padres vivos. ¿Sí?
Tienen vivo al papá y la mamá, pero no cuentan con ellos, no pueden contar con ellos. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá están trabajando, están en otras cosas, están en otras actividades. Entonces, hijos huérfanos con padres vivos. Hijos huérfanos con padres que no ejercen su tarea de ser padres. Un día un pastor contaba la historia de una mujer que tenía su esposo, pero su esposo trabajaba en otra parte del país, en otro departamento, y ella se sentía como muy sola y dijo, yo estoy como muy sola, como aburrida, yo me voy a poner a trabajar, y se puso a trabajar sin necesidad de trabajar. Y se puso a trabajar, pero tenía un pequeño, yo no recuerdo la edad que tenía el niño. El pastor contó la historia y entonces ese pequeño empezó a sentir como cierta amargura, como cierta rabia, como cierto resentimiento en contra de la mamá y de todo. Y entonces cogió la costumbre de hacer popó en una bolsa plástica y tirar la bolsa plástica a la calle. La mamá no sabía eso. Y un día el niño hizo eso. Hizo popó en la bolsa plástica y tiró la bolsa plástica, y justo iba pasando el duro del barrio. Nosotros sabemos que el duro del barrio debería ser Dios, pero sabemos que hay otros duros. Y entonces, pues casi se gana esa señora un problema. Ella no era de la iglesia. Casi se gana un problema con ese señor. Porque gracias a Dios que no le pegó la bolsa, pero sí le cayó justo cerquita de los pies y se abrió. Entonces usted se imagina donde a ese señor le hubiera caído esa bolsa en la cabeza. Ese tipo hubiera matado a esa señora o a ese niño ahí. Mire lo que pasa. Eso fue una historia real, real. Mire lo que pasa cuando no se cumplen las funciones, las tareas, los roles, los papeles. Se genera violencia intrafamiliar, se genera resentimiento, se genera una cantidad de cosas que no deberían generarse por falta de hacer las cosas como se deben hacer. Adicionalmente, que no nos digamos mentiras, eso genera un doble o triple esfuerzo para las damas. ¿Por qué? Porque le corresponderá hacer 2 o 3 jornadas de trabajo en el mismo día, ¿cierto? Por ejemplo, aquella señora que no tenía necesidad, entonces tenía que dejarle el alimento a su hijo preparado. Entonces tenía que levantarse muy temprano a prepararle el alimento y prepararse su alimento para llevar para el trabajo. En fin, entonces tenía que levantarse temprano, y después cuando llegaba de su jornada de trabajo tenía que trabajar más. Entonces, eso le tocaba hacer 2 o 3 jornadas de trabajo, y nosotros sabemos que la mujer no es bien paga. El salario de las mujeres es inferior al del hombre. Yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero es la realidad. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. La mujer trabaja más que el hombre, pero recibe menos ingresos. Y nosotros tenemos que ser realistas, realistas. Hay mujeres que solo por trabajar gastan todo su ingreso en pasajes, en una cantidad de cosas, y a lo último realmente no están recibiendo ingreso. Se están ocupando en otro lugar cuando deberían estar ocupando su lugar en el hogar. O sea, estoy hablando cuando no alcanza, porque, o sea, a veces trabajamos bien duro, pero para pagar pasajes, entonces eso no justifica. Y uno tiene que hacer evaluaciones, ¿cierto? Hacer evaluaciones. Es verdad que la familia debe adaptarse a las circunstancias, y cada día las circunstancias nos hacen cambiar muchas cosas. Pero lo que se debe garantizar es la continuidad de la raza humana, la integración de nuestros pequeños a la sociedad, a que sean unos miembros de la sociedad, pero miembros positivos, miembros útiles para la sociedad.
E insisto, debemos tener cuidado de no caer en los extremos que conlleven a la desaparición de esa hermosa institución que Dios creó, que es la familia. Y Dios creó esa institución llamada familia para la preservación de la raza humana. Mano, si se acaba la familia, se acabará la raza humana. Y eso es lo que está queriendo el mundo. Acabar con esa institución, acabar con la familia. Y ustedes no ven eso. Ustedes no observamos eso. Bueno, ya hay gente que no quiere tener hijos, que tienes un perro o un gato. Y se está acabando la familia. Hay países, en Colombia es lo de menos, todavía. Hay países en el mundo que están teniendo que llamar de países como de países de Latinoamérica, están teniendo países como Colombia. Manden gente, manden gente, manden gente. Porque ya nos volvimos viejitos y no hay quien. No hay quien produzca, no hay quien trabaje, no hay niños, no hay gente en las escuelas. Un día yo leía en un pueblo en España, no recuerdo el nombre de ese, porque ya hace algún tiempo, un pueblo en España. En la escuela no había un solo niño, no había un niño. Porque no tenían niños, o sea, era un pueblo que en España se había vuelto viejo. Ya no tenían niños. Bueno, cuando se acaba la familia, se acabará la existencia del ser humano. Pero tenemos que tener cuidado. Ahora, no es tener hijos por tener hijos. No. Ah, no, entonces tengamos y crecer y multiplicar y vamos a multiplicarnos. No, hay que ser responsables. Y hay que saber tomar las decisiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la idea es lograr el crecimiento de los hijos y permitir la continuidad de las familias en una sociedad que está en constante transformación y deterioro. Pero insisto, toda la sociedad está fundamentada, está basada, está sostenida en la familia. Por eso, una buena familia solo puede sostenerse si está fundamentada en el amor de Dios. Como leía mi esposa en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, yo sé que hay diferencias, yo sé que somos diferentes, yo sé que en la familia todos somos diferentes. Yo quería que Daniel fuera futbolista y salió ingeniero. Yo soy contador y ninguno salió contador. Somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, pero somos una familia. Tenemos que ser una familia. Amén. Indiscutiblemente hoy en día se presenta una mayor exigencia, una mayor participación de los hombres. Indiscutiblemente hoy en día se exige una mayor participación de los hombres en las actividades domésticas. Eso es indiscutible. Y obviamente, ¿por qué? Porque se está demandando también una mayor participación de las damas en las labores, en el ámbito laboral. O sea, ir afuera de su casa a trabajar para poder obtener un aporte mayor en el ingreso familiar. Pero insisto, debe tenerse cuidado porque la ausencia de los padres en la gran mayoría de los casos es lo que genera personas desadaptadas con comportamientos agresivos, gente violenta, gente mala. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y si los muchachos con los padres encima son rebeldes, porque la necedad, dice la palabra del Señor, la necedad está ligada al corazón del joven. Y si los muchachos con los padres encima son necios, ¿cuánto más sin los padres? ¿Cuánto más sin los padres? Por eso también es muy importante la comunicación familiar, ¿cierto? La comunicación familiar. Y dentro de la comunicación familiar, la forma en que nos comunicamos, el tonito, es el tonito, como decimos las cosas. Por eso es que la palabra de Dios lo dice.
nuestra comunicación debe ser cargada de respeto y amor hacia los demás. Que nosotros hablemos con respeto y con amor. Y que si no somos capaces de hablar con respeto y amor, más bien no hablemos entonces. Quede callado. ¿Cierto? O callada. Ah, es que yo no me controlo. Entonces, bueno, entonces quede callado, pues. Mínimo. Ahora bien, hay padres y madres, que solo buscan ser respetados más que amados. Y la idea no es esa, la idea es que seamos amados y que por amor nos respeten. No que la gente lo respete a uno por la autoridad y no por amor. No es una posición correcta para un padre procurar ser respetado sin amor. Porque ese tipo de padres que quieren solo ser respetados están buscando imponer normas y eso no es malo. En las casas debe haber normas. Debe haber normas. No pueden faltar las normas en un hogar, pero no debe ser lo único que exista en nuestro hogar. ¿Cierto? Pero un padre autoritario solo quiere que se cumplan las normas. ¿Cierto? Aquí, en esta casa, se hace lo que yo diga y punto. ¿Cierto? Entonces la gente lo que le coge es miedo. Porque es una autoridad, pero mal ejercida. Y lo único que logran es el pavor de los demás. Y entonces la familia está contenta todo el día, feliz todo el día, contentos todos todo el día, pero cuando llega el padre se acabó la felicidad. No debe ser así. El amor debe reinar en nuestro hogar. Amén. El hogar debe reinar, en el hogar debe reinar el amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, el tiempo se nos fue, pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, que la idea es que nuestros hijos no busquen afuera, ¿sí? Que nuestros hijos no busquen afuera lo que nosotros tenemos que darles adentro, ¿sí? Porque no podemos negar que nuestros hijos, porque así fuimos creados, así fue el hombre, el ser humano fue creado así, nuestros hijos tienen que pertenecer a una familia. Y cuando el ser humano que necesita una familia no encuentra la familia, ¿qué hace? Suplen esa necesidad con los grupos sociales que existen hoy en día, redes sociales, grupos barriales, tribus urbanas, barras deportivas, grupos de fanáticos de ídolos musicales, etcétera, etcétera. Buscan un grupo donde afiliarse. Es que no encontré mi familia, en dónde refugiarme. Entonces se refugian en tantos grupos que hay hoy en día. Esas se convierten en familias sustitutas. Pero esas familias sustitutas, esas barras deportivas, mire cómo esas barras deportivas cómo son de violentas. Vemos las noticias, esas tribus urbanas violentas acabando con las ciudades. Esas familias sustitutas con seguridad no van a llenar la expectativa de lo que nosotros queremos como padres para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esas familias sustitutas, esos grupos que nuestras familias, que nuestros de pronto hijos adquieren o consiguen, normalmente lo que exaltan es la violencia. Utilizan conductas arriesgadas, dañinas, mortales. Esos grupos defienden posturas de ocio, de rebeldía, de daño, de violencia, de falsas ideologías, de drogadicción, de tantas cosas que no aprovechan a nuestros hijos. Por eso yo les insisto, mis amados hermanos, que nuestros hijos no busquen afuera lo que nosotros como padres debemos darles en nuestro hogar. Que su rebeldía no sea producto de la ausencia de una familia verdadera. Que su rebeldía no sea la presencia de una familia sustituta, de una familia no funcional. Y yo quiero decirles con toda seguridad y certeza, lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros hijos después de Dios
es un verdadero hogar, donde no solo la comida o la ropa, sino también unos fundamentos para que se puedan defender en medio de una sociedad totalmente deteriorada. Tarde o temprano nuestros hijos se tendrán que enfrentar a una sociedad, pero qué bueno que se enfrenten con unos principios sólidos, unas bases sólidas. Ayer escuchaba yo ese testimonio de la predicadora. Y hermanos, esa mamá supo educar a esa hija. Y cuando esa hija estuvo sola, enfrentada a la sociedad, esa mamá solo tuvo que decir una frase: hay poder en el nombre de Jesús. No dijo más nada, porque ya lo demás lo había hecho desde el principio. Y hermanos, démonos nuestro, ahí sí, hermanos, démonos nuestro caché, démonos nuestro valor. Yo también sufrí ese bullying en la universidad, pero yo dije, bueno, ayer Claret decía, nadie se quería hacer conmigo, nadie se quería hacer conmigo. Yo desde el primer semestre, desde que pisé la universidad, yo dije, yo voy a ser el mejor. Yo voy a ser el mejor. Adicionalmente porque no tenía recursos. Y yo voy a ser el mejor para ganarme la beca de honor para no necesitar recursos. Hermano, pero desde el primer semestre sentí el rechazo a veces, la burla muchas veces, pero llegó el momento en que ya la gente me decía, estudie conmigo, venga, puedo estudiar, venga. Yo recuerdo que había gente que al final del semestre, ya había terminado el semestre, y me decía, vea, me quedé habilitando, perdí esta materia, la tengo que recuperar, venga, ayúdeme. Y yo, habiendo terminado el semestre, yo le ayudaba. Antes me llamaban, me decían, hermano, el mundo nos necesita y nosotros tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que dar. El mundo nos necesita. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que qué bueno que nuestros hijos encuentren en nuestro hogar una ética, una moral, unos comportamientos acordes a lo que Dios nos está pidiendo. Pero nosotros a veces queremos obediencia de parte de nuestros hijos, pero no obedecemos nosotros. Queremos que nuestros hijos sigan a Jesucristo, pero no seguimos a Jesucristo nosotros. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero no obedecemos nosotros. Queremos que nuestros hijos asistan a la iglesia, pero no asistimos nosotros. Queremos que nuestros hijos lean la palabra, pero no leemos la palabra nosotros. Queremos que nuestros hijos oren, pero no oramos nosotros. Queremos tantas cosas, pero no obedecemos nosotros. Yo quiero, para terminar, decirles, mis amados hermanos, yo sé que existen problemas de pobreza. Yo sé que existen problemas de desempleo, yo sé que existen problemas de crisis económica, deterioro de las condiciones económicas, violencia intrafamiliar, desintegración de hogares que han generado madres cabeza de hogar. Pero todo eso nos debe llevar a pensar muy bien antes de tomar decisiones frente a nuestra propia vida y frente a la vida de los que nos rodean. Esta sociedad moderna está demandando de hombres y mujeres más maduros, de hombres y mujeres más conscientes, más serios, más responsables, personas que tomen o que sepamos tomar decisiones sabias. En otras palabras, esta sociedad está demandando personas de Dios, personas cristocéntricas. Y lo más triste es que en los últimos que pensamos es en los niños. ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántas personas nacen
sin padre o sin madre. En Bogotá nos dimos cuenta como una mamá había abandonado a su hija, se la había entregado a su hermana, a la tía de la niña. Fue hasta donde su hermana se le sacó a su hija. Sí, era verdad, era su hija, pero se la llevó de donde estaba bien, se la llevó. Se llevó a la niña y la desapareció, y esta es la hora que no se sabe qué hizo con ella niña. Una niña de 2, 3 añitos. ¡Qué tristeza! ¿A dónde está llegando la sociedad? ¿A dónde va a llegar la sociedad? Pero nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los que tenemos a Jesucristo, hombre. Vamos a seguir adelante en victoria. Mujeres virtuosas y hombres de verdad, estén de pie en el nombre de Jesús.